Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más. La semana pasada no pudimos estar por acá, pero en esta semana, con el favor de Dios, regresamos otra vez. Esperamos que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y podamos seguir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy importante, hermanos, en esta tarde. Es acerca de cómo podemos superar las barreras espirituales que impiden congregarnos. ¿Okay? Desgraciadamente estamos en unos momentos muy difíciles donde por diferentes razones el pueblo de Dios está dejando de congregar. Son razones que, si lo vemos desde un punto de vista humano, quizás tengan justificación, pero desde un punto de vista espiritual necesitamos esforzarnos un poco más para vivir, para caminar, para permanecer en la voluntad de Dios. Quiero que hagamos una oración y demos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Le doy gracias, Señor, porque nos da esta maravillosa oportunidad de poder venir a su presencia, Señor, acercarnos a su trono de gracia. Somos conscientes, Señor, que todo es por los méritos de mi Señor Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, es que tenemos entrada al lugar santísimo. Yo le doy gracias, Señor, en esta tarde y oro para que usted sea, Señor, hablando a nuestros corazones, trayendo, Señor, conocimiento, sabiduría, temor. Sea usted tocando la conciencia de cada uno de nosotros, Padre, para que podamos entender y aprender en esta tarde, Señor, la necesidad, la urgencia que hay de poder nosotros buscar un lugar donde congregarnos, donde servirte, donde buscar tu rostro y darte gracias y darte gloria, Señor. Padre Celestial, yo sé que hay circunstancias que son difíciles en nuestro diario caminar, pero nada es imposible si decidimos tomar tu palabra y ponerlas por obra. Te pedimos perdón en esta tarde, Señor, porque hemos pecado y oramos para que la sangre de Jesús limpie nuestros corazones y traigas paz a nuestras vidas, Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Bendice, Dios, nuestra familia y sea usted supliendo toda necesidad en los corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, sea siempre la medicina para el alma y sea siempre el alimento para el corazón de su pueblo. Padre, lo ponemos todo en tus manos esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije anteriormente, hermanos, el tema de hoy es cómo podemos superar esas barreras espirituales que nos impiden congregarse. La vida en el cristiano, hermanos, es una vida de luchas, de batalla, pero hay dos factores muy importantes, hermanos, que pueden marcar la diferencia en la vida de un cristiano. La número uno es tener una vida constante en la fe en Jesús. Digo, creerle a Dios, tomar la decisión, ¿okay?, de poner en práctica, de vivir, de creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y número dos, esforzarnos un poco más. Son dos cosas muy importantes. Y si podemos agregar otra cosa, puede ser, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo. Esas tres cosas, hermanos, nos pueden ayudar a nosotros a poder cumplir la voluntad de Dios, a poder hacer lo que Dios nos manda hacer. Recuerda algo muy importante, hermanos, muy importante. Perdón. Todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña, todo lo que nuestro Dios nos demanda a nosotros es para nuestro bien. Dios nunca va a decirle a usted, haga estas cosas para que usted le vaya mal. Entonces, si el Señor dice en Hebreos 10:25, no dejándose de congregar como a muchos tienen por costumbre, es porque el congregarnos trae muchas, pero muchas bendiciones a su pueblo. Yo quiero, antes de leer el pasaje bíblico, leerte
algunos de los beneficios que alcanzamos nosotros los cristianos al tener una vida saludable, constante, congregándonos en la casa del Señor. Eso es en la iglesia donde Dios lo puso, porque hay personas, hermanos, que tienen la idea equivocada de andar experimentando de iglesia en iglesia, de pueblo en pueblo. Eso no funciona así. No funciona así. Recuerde que nosotros somos ovejas. Y yo nunca he visto una oveja que se salga de un redil para irse a otro redil. Las ovejas permanecen en el redil donde está su pastor, donde Dios lo puso. Entonces los cristianos necesitamos entender ese orden de Dios, respetar ese orden de Dios y quedarnos donde Dios nos tiene y ahí servirle al Señor. Pero hoy en día, hermanos, miren, son muchas las cosas que están estorbando a que el pueblo de Dios se congregue, que el pueblo de Dios sea constante en la congregación. Vamos a verlos más adelante. Algunos de ellos quiero mencionarle 5 bendiciones, hay muchísimas más, pero 5 bendiciones que alcanzamos nosotros al congregar. Número 1, adquirimos fortaleza espiritual y protección de Dios. Muy importante. Cuando estamos en la casa del Señor, esas dos cosas llegan a nuestras vidas. Fortaleza espiritual y protección de Dios. Cuando estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, la gracia de Dios, la autoridad de Dios nos protege, nos guarda, nos fortalece. ¿Por qué hay muchos cristianos hoy en día que en términos espirituales están anémicos? No tienen fuerzas para orar, no tienen fuerzas para servir a Dios, no tienen fuerzas para obedecer al Señor, no tienen fuerzas para pelear sus batallas, porque todos tenemos batallas diferentes, hermanos. Todos. Y el problema es que no hay alimento sólido espiritual en sus corazones. La palabra de Dios, el congregarte, te ayuda a fortalecerte espiritualmente. ¿Okay? Es tanto así que hay pueblo de Dios que prefiere mejor ocupar el tiempo de servir a Dios, de congregarse, de obedecer a Dios por un momento de distracción o diversión. El asunto es que si uno tuviera algún compromiso importante con una persona, yo les aseguro que no cambiaría en ese momento de ese compromiso para irse a divertir. Porque tienen una responsabilidad y quieren tener palabra para cumplirla. Pero ¿por qué con el Señor no pasa así? Eso es evidencia de que el corazón de esa persona está débil espiritualmente. Entonces, cuando estamos constantes nosotros, en lo que Dios nos pide, ¿entiende? Congregándonos y sirviéndole a Dios, nuestra vida espiritual se va fortaleciendo y somos protegidos porque estamos bajo sus alas. Número 2, promueve la unidad. Pon atención qué bonito es congregarse. Promueve la unidad, la armonía y el compañerismo entre los hermanos. ¿Sabe, hermanos? Hay iglesias que la gente no se conoce. Yo prediqué hace 2-3 domingos atrás 5 cosas acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es un campamento militar, un soldado de Jesús para prepararnos, es una escuela, es el cuerpo de Cristo, es un hospital del alma y también dije que es una familia, somos una familia. Entonces, hay iglesias, hermanos, donde la gente llega, alaba a Dios, da sus ofrendas, escucha el sermón y se va para la casa y ni siquiera conoce a la gente que está al lado. ¿Cómo puede ser una familia así? ¿Cómo puede ser? Mire, para Dios nosotros somos su familia. Y la familia siempre tiene que estar unida, en armonía, en compañerismo, en unidad. Entonces, el congregarse promueve todo eso. Me gusta mucho el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. No dice los primos, no dice los vecinos, no dice los conocidos.
no dice los amistades, no dice los hermanos. Si tú perteneces a una congregación, toda aquella persona que ha sido lavado con la sangre de Jesús son tus hermanos. Los que están en esa congregación son tus hermanos. Y cuando tú tienes una vida saludable en relación a la vida de congregarse, usted promueve esas cosas: la unidad, el amor, la armonía, la sabiduría, la armonía y la unidad, compañerismo en el pueblo del Señor. Un pueblo que está dividido no es un pueblo fuerte. Los pueblos fuertes son los pueblos que están unidos. Por eso hay mucha gente, hermanos, que no sienten dolor, no sienten tristeza cuando un hermano está padeciendo. Le da lo mismo que una persona llegue a la iglesia como no llegue a la iglesia. Es más, hay personas hasta tienen el atrevimiento de echar de la iglesia a personas solo porque no concuerdan con sus ideas. Ese no es la familia de Dios. Ese no es el pueblo de Dios. Para que usted pueda cultivar la unidad, la armonía, el amor fraternal entre hermanos, usted necesita congregarse. Y eso es muy importante. Entonces, en el sentido de que usted es de bendición a otras personas, Dios usa a otras personas para hacer de bendición para usted. Ahí como habla primera de Corintios capítulo 12, donde Pablo habla que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y que si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro se goza, todos nos gozamos. Y que todos dependemos los unos de los otros, para que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo. Entonces, congregarse, hermano, promueve eso. No hay cosa más bonita que tener una familia de parte de Dios, quien tú puedas confiar, quien tú puedas platicar, tú puedas convivir, tú puedas relacionarte. No hay cosa más bonita que esa. Cuando una persona dice pertenecer a una iglesia, pero no se congrega, no tiene la oportunidad, la bendición, ¿okay?, de ser parte de la unidad, la armonía y el crecimiento de la iglesia. Entonces es importante que nosotros tomemos en consideración eso. El congregarnos también nos ayuda a nosotros a estar en armonía con nuestros hermanos. Punto número 3. Dice que congregarnos nos da o nos provee entendimiento, sabiduría y temor para con Dios. No hay cosa mejor que usted vaya a una congregación, escuche las alabanzas, alabe a Dios, doble sus rodillas, levante sus manos, exponga ante el altar de nuestro Dios sus peticiones, sus necesidades, sus tristezas, sus luchas, batallas, y sea instruido correctamente en la iglesia, en el pueblo de Dios. Porque en la iglesia, hermanos, ahí hay discipulado, ahí hay enseñanza, ahí hay formación, ahí hay de todo. Una persona que deja de congregarse es una persona, hermano, que no está preparada para enfrentar el mundo. Así de sencillo. Es una persona que en términos de servicio, en términos de obediencia, no está preparado, está como que le faltan cosas. Cuando usted va a la iglesia, en la iglesia a usted y a mí nos enseñan la palabra de Dios y vamos edificándonos en ese conocimiento, en ese temor, en esa obediencia a la palabra del Señor. El problema es que muchas veces vamos a la iglesia y después dejamos de ir. No, tiene que ser constante. Voy a ponérselo de esta manera para que usted me entienda. Si una persona quiere, por ejemplo, tener una profesión en su vida, va y se inscribe en una universidad. No puede ir una semana y perderse 2 meses, porque inmediatamente lo reprueban. Igual pasa en la iglesia. Usted tiene que estar constante, aprendiendo, conociendo, viviendo, sirviendo, aplicando la palabra, obedeciendo a Dios, siendo de bendición, alabando al Señor, y su vida espiritual va a ir creciendo
y va a ir creciendo hasta el punto de que va a ser un instrumento en las manos de Dios. Otra bendición. Podemos descubrir y desarrollar los dones que el Señor ha dado a cada uno en su iglesia. Desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, el Señor pone dones en nuestras vidas. ¿Ok? Hay gente que hasta el día de hoy, después de muchos años de estar perteneciendo a una membresía, pero inconstante en el apoyo, en congregarse, en servicio, en obediencia, inconstante. Hasta el día de hoy no tienen idea qué tipo de don ha puesto Dios en sus vidas. Entonces llegan a las iglesias, se sientan, se levantan, se van, regresan, se sientan, se levantan, se van, y no saben ni siquiera a qué lo llamó Dios. El asunto de esto es, cuando usted lee Mateo capítulo 25 acerca de los talentos, Jesús no habla que los talentos se los dio a los pastores solamente. Los talentos se los dio a todos sus siervos. ¿Ok? A uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Representando los niveles de responsabilidad que hay en las iglesias. Niveles de liderazgo. Pero los 3 tipos de niveles que presenta la Biblia, los 3 tienen que darle cuenta a Jesús de su talento. Entonces, si usted como cristiano, Dios puso un talento en usted, tarde que temprano usted va a ir a la presencia del Señor y usted va a entregar cuenta a Dios de ese talento que Dios le dio. Entonces, cuando usted va a la iglesia, usted no solamente descubre el talento que Dios puso en usted, sino que tiene la capacidad o la oportunidad, de desarrollarlo, de aplicarlo, de trabajar ese talento para que cuando vaya a la presencia de Dios no vaya con las manos vacías. No vaya con las manos vacías. Y la otra cosa muy importante, hermano, cuando vamos a la iglesia, aprendemos a crecer y madurar espiritualmente por medio del servicio, la convivencia y el apoyo mutuo entre hermanos. Maduramos espiritualmente, hay crecimiento. Por eso viene la palabra culto, que viene de cultivar. ¿Y qué es cultivar? Es sembrar una semilla, plantar un árbol, una planta, cuidarla, regarla, abonarla, protegerla para que crezca y dé frutos. De ahí viene la palabra culto, de cultivar. Entonces, cuando usted va a la iglesia, usted va a cultivar su alma, usted va a cultivar su vida espiritual. ¿Por qué hay cristianos que no tienen frutos? Porque su vida no ha sido cultivada. Porque van a la iglesia no para alabar y glorificar el nombre de Dios, van por otras razones. Si usted va a la iglesia para que su vida espiritual crezca y madure, tiene que haber frutos en usted. Frutos en usted. Dije una vez predicando acá, hermanos, cuando Jesús venga, Jesús no viene por la gente que va a las iglesias. Jesús viene por su iglesia. Entonces, ¿qué significa? Dentro de las congregaciones, al igual que en el tiempo que Israel salió de Egipto. Si usted lee la palabra de Dios en el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que con el pueblo de Israel venían muchas personas de otras naciones. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios nos revela eso? Porque dentro del pueblo de Dios, dentro de la verdadera iglesia del Señor, hay gente que son extranjeros, son extraños, no son pueblo de Dios. Entonces no basta, escúcheme bien, no basta con ir a una iglesia. Hay que ir para cultivar tu vida y tu relación con Dios. Si verdaderamente perteneces a la iglesia del Señor, tienes que cultivar tu vida. Tienes que ser diferentes cada vez. Y no lo puedes lograr estando en tu casa. Porque hay personas, déjame decirte, hermano, que están en un error muy grave. Hay personas que prefieren quedarse en su casa y ver enseñanza por internet, ver predicación, escuchar alabanza, ver películas. Eso no te ayuda a crecer espiritualmente. No te ayuda. El verdadero crecimiento y madurez espiritual es la convivencia con tus hermanos en la fe. Cuando estás en la iglesia,
Cuando se necesita algo en la iglesia y tú tienes ese don, ese talento, porque Dios lo puso y tú lo pones en práctica. Eso es cultivar tu vida. Entonces, todas estas cosas que te estoy diciendo es lo que nos beneficia a nosotros a la hora de estarnos congregando. Quiero que leamos el Salmo 122. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Un salmo, hermanos, que lo escribió el rey David. Una de las cosas por las cuales David era conforme al corazón de Dios es porque David se deleitaba en la presencia de Dios. David era una persona que estaba apasionadamente por estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios. David no era el tipo de persona que se quedaba en su casa, no, hoy no voy a ir porque tengo pereza. No, era una persona, incluso en uno de los salmos él dice, una cosa he demandado a Jehová. Imagínense cuán grande era la necesidad en el corazón de David. Cuán grande era la pasión de David por la casa de Dios. Cuán grande era esa sed que había en David de la presencia de Dios, que se atrevió a demandar a Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Escuche bien. Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Imagínense, hermanos, cuán apasionado era David por la presencia de Dios. Yo prediqué el domingo de cómo Dios usa la fe de sus siervos del Antiguo Testamento, sus siervos bíblicamente que están en la Biblia, para mostrarnos su voluntad. Y una de las cosas que hablamos de David es que el Señor a través de David nos enseña a nosotros la necesidad de amarlo apasionadamente. Escuche bien lo que te voy a decir, hermanos. Escuche bien. ¿Por qué hoy en día, hermanos, la iglesia carece de verdaderos adoradores? Como habla Jesús en San Juan capítulo 4 cuando habló con la mujer samaritana. Dice que Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Escuche bien. Una cosa es cantar y otra cosa es adorar. ¿Sabes quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellas personas, aquellos hijos de Dios que están apasionadamente enamorados de Jesús. Si no hay esa pasión por la presencia de Dios, todo lo que se hace en la iglesia es mecánico. Incluso hay personas que se enfocan y se especializan más en querer hacer las cosas perfectas al oído de los hombres, aunque al oído de Dios no sean agradables. La alabanza y la adoración agradable a Dios es aquella que sale desde lo más íntimo de tu corazón y tú le expresas a Dios tus sentimientos. Yo hice una analogía la otra vez y dije, esto es como cuando una persona está enamorada. Si usted está enamorado verdaderamente de alguien, le dice cosas bonitas, porque eso es lo que tiene en su corazón. Si está molesto, le dices cosas que no son buenas. Entonces, es tan feo, por ejemplo, mire, cuando una persona expresa un amor falso, como lo hizo Judas. Judas fue y le dio un beso a Jesús en su mejilla. Sin embargo, su corazón era falso. Entonces cualquiera pudo ver y decir, mira cómo Judas ama a Jesús, mira cómo lo recibe y le da un beso. Entonces muchas veces nosotros como cristianos vamos a la iglesia y no vamos con la necesidad de encontrarnos con Jesús. No vamos con la necesidad de tener esa cita con Él, de amarlo a Él y decirle, Padre, aquí estoy para amarte, para decirte que eres mi Dios, mi Rey, y que mi vida te pertenece. A veces van a la iglesia con otro propósito. Por eso es que las oraciones, las alabanzas, más, hay gente que ni siquiera alaba a Dios en las iglesias. Porque el que está ministrando la alabanza dice, hermanos, cierra tus ojos, levanta tus manos, y veo gente sentada con las manos dobladas, otro está con teléfonos en la mano, otro volteando a ver para allá, otro levantándose y caminando.
no existe la reverencia, no existe verdaderamente esa pasión como la que tenía David por la presencia de Dios. Y eso es lo tremendo, porque por eso es que la gente se cansa y se frustra y se desanima de ir a la iglesia, porque lo ven como una rutina, y la rutina con el tiempo te cansa, te estresa, te quita el deseo de seguir. Cuando hay pasión por Jesús, cuando amas la morada de Dios, no te cansas de estar en la casa del Señor. Pero déjame decirte algo que es tremendo, hermanos. El pueblo de Dios ha perdido esa pasión por la casa del Señor. ¿Sabe que es tan grave la situación que hay pastores que para que la gente vaya a la iglesia tienen que invitar a un cantante, tienen que hacer actividades, llevarlos a comer carne asada, llevarlos al parque, para que la gente pueda ir a la iglesia? Porque si no, la gente no va. Hay personas, hermanos, que siendo cristianos convertidos, tienes que invitarlos a la iglesia. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Un verdadero hijo de Dios, un cristiano, hermano, le nace de su corazón estar en la presencia de Dios. Si eso ya no lo tienes, estás en un peligro pero gravísimo, hermano. Si ir a la iglesia ya te es como pesado, otra vez, qué pereza, qué cansado, mejor voy a ver un partido de béisbol, un partido de fútbol, o mejor voy a descansar, o solamente voy a ir este día y voy a descansar los otros. Si tienes ese concepto, ya estás perdiendo la pasión por Cristo Jesús. Y ya las veces que vas a la iglesia, escucha bien, ya no es porque vas a alabar y glorificar a Jesús. Vas a la iglesia porque eres un religioso, vas a la iglesia por un compromiso, vas a la iglesia por una responsabilidad, pero el corazón ya está lejos de Dios. Jesús dijo estas cosas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos, leamos. Dice David: yo me alegré con los que me decían. No dice que se entristeció, se alegró. A la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Cuántas bendiciones, hermanos. Usted sabe que hay personas en otros países que desean tener un lugar donde ir a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Hay tanta gente. Mire, por ejemplo, en los países comunistas, en los países musulmanes, la gente se congrega, se reúne a escondida del gobierno, porque van y los meten presos y hasta los matan por llevar una Biblia en la mano y tener a Jesús en el corazón. Hoy tenemos la oportunidad nosotros, hermanos, más en este país. Es algo que, créame lo que le voy a decir, hermanos, es algo que Dios va a demandar a la iglesia de hoy. Dios lo va a demandar, porque Dios ha bendecido tanto al pueblo de Dios hoy, que el pueblo de Dios se siente como que no necesitara de buscar de Dios más. Tienen tiempo para todo menos para darle gracias a Dios. Tienen tiempo para divertirse, entretenerse y pasarla bien, menos para servir al Señor. Y le voy a explicar algo, hermanos. Dios nos bendice a nosotros por dos cosas. Número uno, para que nosotros mostremos gratitud y reconocimiento a Dios públicamente. Vayamos a la casa del Señor y le demos gracias a Dios
por lo que Él nos ha bendecido. Y número 2, para que usemos eso que Dios nos ha dado para ser de bendición a otras personas. Pero notas algo muy importante. Uno de los pecados más grandes que se cometen en este país es que las personas, cuando están en problema, están en necesidad, ahí están en la iglesia. Ahí están en la iglesia. Pero ya nomás superan el problema de la necesidad y empiezan a tener cierta prosperidad económica, ya piensan de que Dios necesita de ellos y no ellos de Dios. Ya ellos le dicen a Dios cuándo es que van a ir a la iglesia y ya Dios no puede decirles a ellos no dejándote de congregar como muchos tienen por costumbre. Es la gran tristeza que se vive en este país, la comodidad, la indiferencia a la voluntad de Dios, porque te voy a explicar algo muy importante. Congregarse, que no es un mandato, no es un deseo de un pastor, es el mandato de Dios a su iglesia. Y si verdaderamente hay agradecimiento en tu corazón, nada tiene que estar por encima, ¿okay?, de Dios en tu corazón, nada. ¿Okay? Porque es muy triste, hermano. La gente tiene el tiempo para cualquier cosa, menos para darle gracias a Dios. Y el gran problema es que fue Dios quien los bendijo. Y no regresan como aquellos 9 leprosos para darle gracias a Jesús. Solamente regresó el que es extranjero. El pueblo de Dios, hermanos, está carente de la pasión por la presencia de Dios. Por eso el pueblo de Dios, o el pueblo de hoy en día, parece más un pueblo religioso que un pueblo apasionado por Jesús. Y eso, déjame decirte algo muy importante. Eso lastima el corazón de Jesús. Porque Jesús ha estado contigo en las buenas y también en las malas. Él nunca te ha abandonado. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Si tú has llorado, Jesús ha llorado contigo. Si tú has reído, Él ha reído contigo. Si tú has estado en victoria, Él te concedió la victoria. Si tropezaste, su sangre te limpia y te levanta. Él ha estado constante contigo. ¿Por qué nosotros ponemos condiciones para obedecer a Dios? ¿Por qué argumentamos? Porque es más fácil buscar un argumento, es buscar un pretexto para no asistir a una iglesia, buscar de Dios, darle gracias a Dios. ¿Por qué buscamos eso y no damos gracias a nuestro Dios? ¿Cuáles son las razones más comunes por las que una persona, un cristiano de hoy, no acude a la iglesia? El número 1 es la frialdad espiritual. Si hay algo por que tenemos que batallar todos los cristianos, es el momento del desánimo. Es el momento, hermano, cuando estás cansado, ya estás luchando y estás cansado y tienes que sobreponerte, tienes que levantarte, caminar y dar ese paso extra. Hay mucha gente que se queda mejor en sus casas, ¿entiende? Con la justificación de que están cansados. Jesús no se cansa de bendecir tu vida. Jesús no se cansa de proteger tu familia. Jesús no se cansa de darte bendiciones en tu vida. No se cansa de darte el aire que respira. Él no se cansa de ser de bendición para ti. Y nosotros nos cansamos. Y te voy a explicar algo muy importante. En este país, las iglesias, lo más que hacen en la semana de servicios son 2 o 3 servicios. Y cada servicio dilata 2 horas. Si fueran 2, son 4 horas por semana. ¿No tienes 4 horas para darle gracias a Dios? Esa es la gran pregunta que debemos tener. El desánimo es una gran arma que el diablo usa para que el pueblo de Dios no se congregue. Otra de las cosas, los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Afanados en querer tener más, en querer hacer esto, en querer hacer lo otro, que se olvidan que Dios nos da tiempo para todo, incluso para ir a su casa de oración, a darle gracias y darle gloria como Él merece. Otra cosa, las preocupaciones del diario vivir. ¿Okay? Voy a explicarte algo muy importante, hermanos. Todos tenemos preocupaciones del diario vivir. Pero te voy a explicar algo. Las preocupaciones que tenemos todos nosotros
Podemos encontrar, hermanos, la solución solamente en la presencia de Dios. Alejándonos de la casa de Dios, lo que hacemos es empeorar la situación en que vivimos. Entonces la solución no es decir, es que tengo muchos problemas y por eso no voy a la iglesia. Acércate más a Dios. Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Te das cuenta? Entonces, normalmente, hermano, como un argumento, como una forma de justificación, decimos eso. El problema de nuestro diario vivir o tal vez los afanes de la vida nos están impidiendo ir a la clase. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Si lo tienes. El problema es que hay barreras espirituales, hay ataduras espirituales que te están impidiendo cumplir esa hermosa bendición de ir a alabar el nombre de Jesús. Otra de las cosas es la ausencia de fe y la falta de perseverancia. Te voy a decir por qué. Todos los cristianos, en un momento dado de nuestro existir, sufrimos siempre un bajón espiritual, lo que llamamos como desánimo. Todo mundo, hermanos, todo mundo. Nadie puede decir, no, yo no, todo mundo. Pero lo que yo digo es, ¿por qué algunos todavía permanecen en la congregación, en la iglesia, y otros no? Porque han tomado esa circunstancia como un argumento para dejar hacer la voluntad de Dios. Es importante que aprendamos nosotros a dar ese paso extra en nuestra vida. Dije esto un día predicando. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera dado por vencido cuando iba con la cruz sobre sus espaldas y caía y se levantaba? ¿Qué hubiera pasado si Él dijera, ¿sabes qué? ¿Para qué sigo caminando? Aquí me quedo sentado, aquí que me maten mejor. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús perseveró. Y no perseveró por Él, perseveró por nosotros. El perseverar, hay momentos difíciles, hermano. Todo el mundo a veces llega a la iglesia, yo me he pasado muchas veces. Que digo, ¿sabes qué? Quisiera quedarme en la casa, pero no, mejor me levanto. Algo que he experimentado sí es esto. Todas las veces que tengo esa sensación, ese sentimiento de no querer ir a la iglesia, es cuando Dios más bendice mi vida. Te lo voy a traducir para que me entiendas. Quien produce eso en el corazón del hombre para que no alcance las bendiciones de Dios es el diablo. Porque el diablo sabe que Dios tiene bendiciones para ti en la casa del Señor. Dios lo sabe. Y Él quiere impedirte para que tú vayas a la casa del Señor y seas bendecidos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay mucha gente. ¿Tú te imaginas cuántas bendiciones se ha perdido el pueblo de Dios? ¿Cuántas? Muchísimas. Porque cambian el momento de Dios, el tiempo de Dios, ese tiempo que es sagrado, ese tiempo que Dios lo ha preparado para que nosotros vayamos a alabar su nombre. Lo han cambiado por un momento de placer o quizás de entretenimiento o de compromiso extra por no querer ir a la casa del Señor. Bueno, la otra cosa es, hermanos, cuando congregarse no es una prioridad. Si congregarse para usted no es una prioridad, entonces usted no está pendiente de sus necesidades espirituales. Porque te mencioné anteriormente 5 cosas importantes, 5 bendiciones dentro de muchas más que nosotros alcanzamos y obtenemos al congregarnos en la casa del Señor. Entonces, si una persona congregarse no es prioridad, entonces su vida espiritual siempre va a estar en mediocridad. Va a ser una persona, hermanos, lo que la Biblia llama un tibio. Ni siquiera va a ser un frío ni caliente, va a ser un tibio. O sea que no va a estar ni a un lado ni al otro. Y a los tibios, dice la Biblia, que Jesús los vomitará. Entonces es muy importante, hermano, que entendamos. Miremos nuestra agenda espiritual. Dejémonos de argumentos, de excusas, porque te voy a explicar algo muy importante y te lo voy a decir claramente en esta tarde. Dios perdona nuestras ofensas, nuestros pecados cuando le pedimos perdón.
Lo que Dios no perdona son las excusas. Dios no perdona eso. ¿Por qué razón? Porque la persona que se excusa se quiere autojustificar a sí mismo y quiere invalidar la ley de Dios. Y ese tipo de personas, hermanos, que contradicen a Dios, que se creen más justos que Dios, son personas que no concuerdan con la voluntad del Señor. Entonces es muy importante, si estás fallando, yo estoy fallando, Padre, perdóname, voy a esforzarme un poco más y voy a seguir adelante, voy a caminar. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere gente perfecta, porque no lo hay, pero sí quiere gente esforzados y valientes, que pongan la mano en el arado y no volteen a ver atrás. Hombres y mujeres que lo entiendan, lo comprendan a Él, que lo conozcan a Él, que conozcan su voluntad, sus pensamientos, que conozcan lo que Él espera de nosotros y que nosotros, escuche bien, nos adaptemos a los propósitos de Dios y no tratemos de usar a Dios como nuestro ayudante. Nosotros somos siervos de Él. Él no es mi siervo. Él es mi Señor. Entonces es importante, en orden de prioridades, ¿qué es más importante para ti? ¿Estar en la presencia de Dios? ¿O darle gusto a la carne? ¿O darle gusto a una amistad? ¿O darle gusto, qué sé yo, para no ir a la iglesia? Porque conozco gente, hermanos. Conozco gente que exactamente el día y la hora en que hay servicio, se ponen a reparar su carro porque está descompuesto hasta ese día. Conozco gente que si sus patrones le dicen, mira, quiero que deje que trabaje exactamente el día y la hora que hay servicio, solo por agradar a sus patrones, dejan de hacer la voluntad de Dios para agradar a sus patrones y se van a hacer las cosas. No es prioridad para ellos congregarse. La prioridad para ellos es otra, no es Cristo mismo. Cuando es Cristo, Cristo está por encima de todos y de todo. De todo. Dios te da tiempo para todo. Para todo te da tiempo Dios. Como te dije anteriormente, normalmente en este país, las iglesias, cuanto más, hacen 3 servicios en la semana. Y cada servicio son 2 horas. La pregunta es, ¿tú no tienes 6 horas para Dios en la semana? ¿No la tienes? Sí la tienes. ¿Dónde está el problema? ¿Lo tiene Dios? No lo tiene Dios. El problema está en nuestros corazones. Y te voy a dar este consejo. Escuche bien. No argumentes ni justifiques tus errores. No lo hagas. Pídale perdón a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 25. Vamos a leer ahí. ¿Okay? Dice así, primer paso necesario para congregarnos, romper esa barrera que nos impide ir a congregarnos. Dice que es congregarnos, dice sin ningún obstáculo que le impida, permite que el Señor le guíe, le gobierne y le pastoree. Permita usted siempre eso, que Dios lo guíe, que Dios gobierne su corazón y Dios lo pastoree. Una vez estaba predicando yo, Hebreos 10, 23 al 25. Estaba yo predicando en una iglesia y estaba hablando sobre el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Alguien me preguntó y me dice, oiga, ¿por qué dice la Biblia que nada me faltará y me falta todo? No, la pregunta está mal hecha. La pregunta es, ¿verdaderamente es que es Dios quien te pastorea? ¿Sabes qué es pastorear? Pastorear es que tú permitas que Él te gobierne, que Él te dirija, que Él te guíe por sendas de justicia por amor a su nombre. Eso es pastorear. Si yo digo, Jesús es mi pastor, pero no permito que Él me diga lo que tenga que hacer, entonces Él no es mi pastor. Es lo que pasa. Entonces, cuando yo hago lo que yo quiero hacer, cuando yo excluyo a Dios de mis decisiones, de mi voluntad, de mi tiempo, cuando Jesús no juega ningún papel en mi vida, en mi tiempo y mi voluntad, entonces Él no es mi pastor. Y al no ser mi pastor Él, las cosas no salen bien. Porque solamente Él, escuche bien, solamente Él, Jesús, el pastor de los pastores, te puede guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. Por delicados pastos te guiará. Solamente Él, nadie más.
Entonces la pregunta siempre es la misma. Es la misma. ¿Es Jesucristo verdaderamente el que pastorea tu vida? Si es Jesucristo, tienes que estar en la iglesia cuantas veces Él te llama para que vaya. Vamos, leamos Hebreo 10, 23, 25. Quiero darle gracias y gloria a Jesús. Mantengamos firme, dice el escritor de Hebreos, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La palabra profesión se traduce como nuestro llamamiento, nuestra razón y propósito de nuestro llamamiento. Mantengámonos firmes en esa razón y propósito de nuestro llamamiento. O sea que Dios te llamó a ti y a mí con un propósito. Ese propósito necesitas descubrirlo y mantenerte firme sin fluctuar ahí. Vamos, diga bien. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Palabra sencilla. ¿Te das cuenta cuán importante es la congregación? ¿Cuán importante es? Te dije, mira, una vez estuve visitando a un hermano en otro estado y me dice, oye hermano, vamos a la iglesia, vamos. Fuimos a la iglesia, una iglesia grande. Y le hice la pregunta y le dije, oiga, brother, ¿cuántas veces el pastor ha hablado con usted? Tenía de congregarse ahí poco más de 9 años, 9, 10, 11 años por ahí. Y dice, no, ni una vez. Entonces, ¿qué iglesia es esta donde el pastor no puede hablar con las ovejas y las ovejas no pueden hablar con el pastor? Eso es iglesia. ¿Cómo se motiva uno? ¿Cómo sabemos que estás pasando un problema difícil, estás batallando, estás luchando? Si un pastor, los que se proclaman padres espirituales, están abandonando a sus hijos espirituales, entonces, ¿cómo es eso? Eso no es la iglesia. La iglesia está en unidad, en armonía. Todos de un mismo sentir, dice la Biblia, cuando habla de la iglesia la iglesia primitiva. Todos de un mismo sentir. Nadie tenía necesidad de nada. Todo el mundo incluso vendían sus cosas para ayudar al necesitado. Esa es la iglesia, una unidad, un cuerpo unido, una familia. Esa es la iglesia. Cuando el pueblo de Dios no entiende esa identidad, ese llamado, esa característica de la iglesia, cada quien se dispersa y cada quien va por su lado. Uno ni siquiera sabe qué pasó, dónde está, aquí no sabe nada. Conozco la historia de un pastor, hermanos, que no era constante en su visita, su compromiso con sus hermanos, y una vez hicieron bautizos en la iglesia, bautizaron como 40, 50 personas. A los 15 días, estaba el pastor hacia la puerta de la iglesia, llegó un hermano y le dice, pastor, Dios lo bendiga, buenas tardes. Había servicio. Buenas tardes, hermano, buenas tardes. Pasó. Se le acercó el pastor al diácono y le dijo, oye, ¿quién es él? Y el diácono le dice, hermano, pues hace 2 semanas usted lo bautizó. O sea, ni siquiera conoció a sus ovejas. Hay hermanos en las iglesias que no se conocen. ¿Cómo podemos motivarnos y estimularnos unos a los otros? ¿Entiende? Y todo eso, hermanos, todo eso se puede solucionar si tan solo ocupáramos el tiempo que Dios nos da para congregarnos en las iglesias. Todo eso lo solucionaríamos. Sigamos leyendo. Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortando. La palabra exhortar es motivándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más sabiendo que Cristo viene pronto? Vámonos a Filipenses 4. Filipenses 4, 6, 7. Otra cosa muy importante, hermano, que debemos tomar en consideración. Lo primero es permitir que el Señor gobierne, guíe y pastoree nuestra alma. La otra cosa es, abra su corazón a Dios para que Dios lo llene de paz y de gozo, conforte su alma. ¿Okay? Por eso hay mucha gente que no tiene paz en su corazón, porque se alejan de la presencia de Dios. No puede encontrar paz en otro lugar, no lo puedes encontrar.
te puedes divertir y entretener y pasarla bien. Pero déjame decirte algo muy importante, hermano. Grábate lo que te voy a decir, porque esta es palabra del Señor. Escucha bien. El diablo te puede permitir que la pases bien, que te diviertas y que la goces y todo, pero cuando el diablo te cobra ese rédito, porque te voy a explicar algo, no puedes decir que es bendición de Dios algo con el cual estás desobedeciendo a Dios. Todo lo que promueve la desobediencia a Dios no puede decir que es de bendición, que es bendición de Dios. Y eso, tarde que temprano, tiene consecuencias. Entonces es muy importante, hermano, que nuestro corazón lo dejemos llenar de la paz de Dios. Cuando hay paz, escuche bien, cuando la verdadera paz está en nuestros corazones, nos deleitamos y nos gozamos de estar en la casa del Señor. No justificamos ni argumentamos el por qué no estamos en la casa de Dios. Lea conmigo Filipenses 4, 6, 7. Vamos a darle gloria a Jesús. Leámoslo desde el 4, hermano, 4 al 7. Regocijaos en el Señor, dice Pablo a la iglesia de Filipo. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Hablábamos de eso el sábado. El afán es evidencia, escuche bien, de la ausencia de la fe en el corazón. Una persona afanada es una persona que no tiene fe en Dios. No tiene fe en Dios. Por eso está desesperado por sus propios medios lograr tener lo que el corazón está deseando, anhelando o codiciando. Entonces, por nada, dice Pablo, estéis afanosos. Por nada. Porque el Dios que te llamó está pendiente de tu necesidad y Él te va a suplir en Cristo Jesús con abundancia. Tu tarea y mi tarea, ¿cuál es? Permanecer firmes en la voluntad de Dios y lo demás le toca al Señor. Así es. Sigamos leyendo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Escuche bien. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si la paz de Dios no está en tu corazón, no tienes el deseo, ni la necesidad, ni la pasión de ir a la casa del Señor. Por eso mucha gente, escuchen lo que pasa. Leamos Romanos 8, 5 al 13 mientras les explico algo. Por eso hay muchas personas hoy en día en las iglesias, hermanos, que están vacías de Dios. Romanos 8, 5 al 13. Que están vacías de Dios. Y como su alma necesita estar llena de algo, lo empiezan a llenar con cosas de este mundo, como las películas, las diversiones, el dinero, las cosas materiales y cosas de esas. Cuando el corazón se llena de esas cosas, ya no quiere más las cosas de Dios, porque está lleno. Te lo voy a decir de una manera que me entiendas. Si tú tienes un vaso, vamos a poner esta botella. Si esta botella estuviera llena de agua hasta aquí arriba, llena, ya no puedes ponerle más cosas, porque está llena. Si el corazón del cristiano está lleno con las cosas de este mundo, ya no va a querer, ¿entiende?, ponerle cosas más. No va a poder porque está lleno y ni va a querer porque ya se deleitó en las cosas del mundo. Para que el corazón sea lleno de la voluntad de Dios, necesita vaciar esta botella. Para que sea lleno con la voluntad de Dios. Así es el corazón, el alma de las personas. Así es. Si nosotros permitimos que nuestro corazón se llene de Dios, siempre va a haber paz. Siempre va a haber el deseo, la pasión por la presencia de Dios. ¿Por qué David decía, hermanos? Hay varios salmos que David escribe y son tremendamente. Voy a explicarte algo, hermano. Los salmos son cánticos, son alabanzas, son adoraciones. Los judíos los usan muchos en sus fiestas, en sus fiestas sagradas. Ellos se reúnen y cantan: Jehová mi pastor y nada me faltará. Mira cuán bueno y delicioso es. Y ellos cantan. Entonces todo lo que David compuso eran cantos que salían del alma, salían de su corazón. Ahora imagínate a David cantando
Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿De dónde sacó esas palabras tan hermosas, tan profundas el rey David? Del corazón, la necesidad de su corazón de la presencia de Dios. Cuando nosotros llenamos el corazón de las cosas pasajeras de este mundo, llegamos a la conclusión de que no necesitamos de la presencia de Dios. Y por eso es que hay gente, escuchen bien, que tienen quizás todo lo que quieren tener materialmente, pero su corazón está vacío de Dios. Es necesario que te vacíes el alma de las cosas que no agradan a Dios y la llenes con las cosas que agradan al Señor. Romanos capítulo 8. Otra cosa que debemos tomar siempre en cuenta, hermanos, es que no temas a tus enemigos, confía ciegamente en Dios. Okay. Mira, dice Romanos 8:5. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, lo que te estoy diciendo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Una persona carnal nunca va a tener como prioridad congregarse. Al contrario, va a sentir como que es un estorbo, como que lo están obligando, lo están manipulando. Eso es lo que siente un carnal. Y un carnal, hermanos, te voy a decir una evidencia de una persona carnal que se incomoda cuando otra persona está dispuesta para buscar de Dios y como él no lo está haciendo, quiere bloquear que eso no se haga para que todo esté en parejo. Te lo voy a decir en otras palabras. No cascha, no picha ni deja batear. No está de acuerdo, no está dispuesto para congregarse, para buscar de Dios, pero tampoco quiere que otros lo hagan para no verse mal. Esa es una persona carnal. Solo piensa en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu. Porque usted le pregunta y dice, oye, ¿toda la Escritura es inspirada por Dios? Sí. ¿Quién inspiró a los santos hombres? Pues el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo le dijo al escritor de Hebreo, no dejándote de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces, si está bajo la guía del Espíritu Santo, esta palabra tiene que estar en tu corazón. Porque si eres espiritual, si eres carnal, lo vas a echar a un lado. Versículo 6. Dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco quieren. ¿Ve la gran diferencia? La gran diferencia. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simple. Cuando estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, sabemos discernir y sabemos tomar decisión correcta. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que no nos conviene? Y no solamente, hermanos, te voy a explicar algo. Vamos a la iglesia porque tengo una responsabilidad. No es por eso. No es por eso. Uno va a la iglesia porque se va a deleitar en la presencia de Dios. No hay cosa más fatigosa, más triste de un cristiano que vaya a la iglesia por responsabilidad y compromiso y no vaya porque tenga el deseo de alabar y glorificar el nombre de Dios. Ponte a pensar, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué piensa Dios de eso? Que alguien diga, otra vez a la iglesia, otra vez, hombre. No se cansan, ya aburren. Pero te voy a explicar algo. A Dios no le aburre cuantas veces tú le pides algo porque lo necesitas. A Dios no le aburre estarte bendiciendo con abundancia a tu hogar, a tu familia. Cuando tú oras, Él escucha tus oraciones y Dios no se aburre estar escuchando tus oraciones. Pero ir a la casa de Dios, hay mucha gente, hermanos, que lo ven así. Solo son iglesia. ¿Qué es mejor, la iglesia o andar haciendo otra cosa? No hay, mira, dice el salmista David, es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 días fuera de ella.
Eso lo dice un espiritual, un carnal. Otra vez, iglesia. ¿Sabe por qué lo dice? Porque su corazón está vacío de la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escucha bien. Si vivimos satisfaciendo la voluntad de la carne, el apetito de la carne, los deseos de la carne, las intenciones de la carne, dice aquí que moriréis. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo los deseos de la carne, nos está alejando continuamente de Dios. Y Dios es la vida. Al apartarnos de la vida, ¿qué es lo que hay? Muerte. Y después vemos el pecado normal, porque ya estamos jugando con él. Ya es un sistema de vida, ya la conciencia va cauterizando la conciencia. Y todas esas cosas van paso a paso, el diablo lo va marcando paso a paso. Cuando menos piensa, estás afuera. Por eso es muy importante, te dije anteriormente, pon como prioridad buscar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Busca de Dios, sirve a Dios, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor está contigo donde quieras que vayas. No temas. Terminamos ahí en el 13, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa es la lucha que tenemos. Si usted deja que la carne gobierne su vida espiritual, va a morir. Pero si usted se deja guiar por el Espíritu Santo y por medio de esa entrega hace morir las obras de la carne, viviréis. Tome la decisión correcta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 26. Vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 28. Perdón. Ok. 2, 24 al 28. Vamos a darle gloria a Jesucristo. La otra cosa muy importante que tenemos que hacer, hermano, tenemos que alimentar y fortalecer esa unción que el Señor ha depositado en nosotros. Todos los cristianos fuimos ungidos, todos. Si es cristiano, aunque la unción es diferente, hay unciones ministeriales, hay otro tipo de unciones diferentes, pero todo el que es cristiano ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es alimentar y fortalecer esa unción que crezca en nosotros. ¿Okay? ¿Para qué razón? Para que con esa unción en nuestra vida tengamos la pasión por acercarnos y rendirnos a Dios. No vaya a la iglesia porque le digan que vaya. Vaya a la iglesia para tener un encuentro con Jesús. Jesús te sigue esperando. Te sigue esperando Jesús. Y algo muy importante, quiero que te grabes esto. Jesús te ama con amor eterno. Pero tú necesitas a Jesús, no Jesús te necesita a ti. Nosotros dependemos de Jesús, no Jesús depende de nosotros. Entonces los beneficiados somos nosotros, no Jesús. Ok, leamos. 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y si te apartas, estás listo. El mensaje del Evangelio, la palabra de Dios que te llena, que te hablaron, la palabra misma por la cual tú creíste en Jesucristo, la palabra misma con la cual te formaron, te edificaron, te discipularon. Tú debes de permanecer en esa palabra, permanecer ahí, no permitir que nada ni nadie altere tu fe, tu conducta, tu manera de creer y ver las cosas. Y eso te hace que permanecer en Cristo y también en el Padre. Pero si nos apartamos de esa palabra, de eso que hemos oído, de eso que nos han enseñado, también nos apartamos de Dios. Presta atención, sigamos leyendo.
Estamos en el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os es Cristo esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La palabra que se usa mucho aquí es permanecer, permanecer, permanecer. Porque es importantísimo, hermano. Permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en su voluntad, permanecer firmes haciendo lo que Él dice, en la palabra, en su presencia, en lo que Él es y en lo que Él demanda de nosotros. Ese es el todo de nosotros. La palabra permanecer tiene que estar grabada en tu corazón y tiene que estar repitiéndose siempre en tu mente. Permanecer en la voluntad de Dios, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la presencia de Dios, permanecer en la voluntad de Dios, permanecer en la palabra, en lo que Él nos manda hacer, en su consejo, permanecer haciendo lo que Él nos manda hacer. Es permanecer, permanecer, permanecer siempre. Y si tú mueres físicamente permaneciendo en Dios, tienes garantizada la eternidad con Cristo Jesús. Por eso es muy importante que permanezcas en Él. Terminamos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él otra vez. Dice que cuando se manifieste, presta atención, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay muchas personas, escucha bien, tristemente hay que decirlo, mucho pueblo de Dios que ya no permanecen en la voluntad de Dios. Ya no permanecen en la palabra, ya no permanecen en los caminos de Dios. Su corazón hace tiempo se apartó del Señor. Aunque están en la iglesia, pero ya su corazón hace tiempo se apartó de los caminos de Dios. Este pasaje, hermano, a mí me llama mucho la atención, el 20 y 28. Dice así, y ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuántas personas cree usted, hermanos, que van a regresar de la presencia de Dios avergonzados? Muchísima gente. Y hay un pasaje bíblico, hermanos, que es impactante, ¿no? Mateo 7, 21 y 22 y 23, donde dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, dice Jesús, muchos vendrán diciéndome en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos, echamos fuera demonios, y yo les declararé. La palabra declarar, escuche bien lo que es revelar nuestra verdadera identidad, quiénes somos, y revelar y dar por hecho, declarar, dar por hecho a quiénes somos y a dónde vamos a ir a parar. Y yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Hermano, mira, no basta con decir soy cristiano. No basta con decir gloria a Dios, aleluya. No basta con eso. Hay mucha gente que está totalmente fuera, hermano, fuera. ¿Sabe por qué? Porque lo genuino del evangelio hoy en día no se predica. No se predica. Gente que tiene su corazón apartado totalmente del Señor. Es el tiempo de regresar al Señor y es el tiempo de hacer de la palabra de Dios nuestro guía, nuestra brújula, nuestro mapa, nuestro GPS, hacer de la palabra de Dios por donde tenemos que caminar. Si verdaderamente Cristo mora en tu corazón, tienes que hacer lo que la palabra de Dios manda que hagamos. ¿Okay? Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Esperamos en el Señor dos cosas. El número uno, que Dios haya hablado a nuestros corazones, porque a mí me habla el Señor. Siempre voy a la iglesia con alegría de
de alabar el nombre de Jesús. Y cuando me tengo la bendición de compartir la palabra o participar, tengo la bendición me siento honrado poder ser un instrumento de Dios. Entonces es importante, hermano, que miremos nosotros el congregarnos, buscar una iglesia donde congregarnos, buscar la dirección de Dios donde congregarnos, como una necesidad en nuestros corazones. No hay cosa más bonita que usted se sienta apasionado por Jesús, por la presencia de Jesús. Así como Jesús se siente apasionado por usted. Es tan bonito eso, hermano. Que Dios los bendiga y esperamos mañana, si Dios nos presta vida, poder estar por acá. Vamos a hacer todo lo posible por estar por acá, si no el jueves, pero vamos a hacer lo posible mañana, ¿ok? Dios los bendiga. Vamos a saludar a algunos hermanos que nos ven y a los hermanos que después, más tarde, van a ver la predicación porque llegan del trabajo. También que Dios bendiga sus vidas. Mi hermana Carmen Fierro, allá en Sonora, Hermosillo, Sonora, Dios la bendiga, Carmen. Ya teníamos tiempo de no saludarla, que Dios la bendiga grandemente, espero que esté bien usted, su familia, y Dios bendiga todo lo que sus manos hacen. Nuestro hermano Juan y hermana Lucrecia también, Dios los bendiga, hermano, grandemente, que Dios bendiga sus vidas, traiga descanso a sus cuerpos y puedan relajarse y puedan pasarla bien lo que queda del resto del día. Mi hermana Teresita, hermano Jorge, hermanos Flores, Dios los bendiga, hermanos, bendiciones también para ustedes. Que Dios bendiga sus vidas y traiga fortaleza a sus corazones. Hermano Francisco Antonio Rojas Centeno también, Dios lo bendiga, hermano. Espero que estén bien por allá. Saludos a su familia, oramos por ustedes. Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Aminadab y hermana Maggie también, Dios los bendiga. Hermanos, bendiciones a su familia. También un abrazo ahí por mi hermana Elba también, Dios la bendiga. Y mi hermano Carlos Hernández también, Dios los bendiga. Hay muchos hermanos más que están viendo, pero vamos a saludarlos. Dios los bendiga también a todos y hay que caminar firmes en la fe. Es la única forma de poder coronar nuestra carrera. ¿Ok? Vamos a orar y démosle gracias al Señor y que sea Dios produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde oramos en el nombre precioso de Jesús. Queremos darle gracias, Señor, por su infinito amor, bondad y misericordia. Queremos agradecerle, Dios, por todas las bendiciones, Señor, que usted nos concede día con día, Señor. Gracias, Señor amado, por darnos este hermoso momento, Padre, para poder escuchar, para poder entender tu palabra, Dios. Señor, yo quiero confesarle esta tarde, Señor, que yo tengo necesidad de usted. Necesidad de su presencia, necesidad de su gracia, de su amor. Yo le ruego, Padre, que sea usted mi Dios, trayendo a nuestros corazones esa pasión, Padre, ese deseo, esa sed, ese anhelo, como la que tenía tu siervo David, Padre, por estar en tu casa de oración. Que cada día, Padre, que tengamos ese servicio, que tengamos ese momento de buscar tu rostro, Padre. Digamos al igual que dijo David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Padre, que no sea una responsabilidad, un compromiso, que no sea algo, Padre, que sea tequioso o pesado para nosotros, sino que sea con gozo, Señor, con alegría, Padre, ir a tu casa. Yo sé, Padre Celestial, que usted nos bendice a nosotros con abundancia, Dios. Y no lo hace de mala gana, no lo hace, Señor, quejándose, sino que lo hace con gozo, con alegría, Señor. Yo sé que usted nos ama a nosotros con gozo, con alegría, Dios. Y cuando nosotros oramos, sus oídos están atentos a escuchar nuestras oraciones, Dios. Y nuestras oraciones no son estorbos para sus oídos, no son algo, Señor, que quita la tranquilidad de usted. Al contrario, usted se deleita escuchándonos a nosotros. Yo le ruego, Padre, que usted traiga a nuestros corazones ese deseo, esa pasión, ese anhelo, amado Dios, de estar en tu presencia, porque es mejor tu presencia que la vida, porque en tu presencia, Señor, ahí hay plenitud de gozo. Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Dios. Oro en el nombre de Jesús, para que tú rompas cadenas, rompas toda atadura, Padre, que impide
Algunos cristianos, Señor, buscar tu rostro, Padre. Algunos cristianos, Padre, que no tienen ese deseo, esa fuerza de voluntad por buscar tu presencia, Dios. Oro, Padre, para que eso sea una prioridad en el corazón de sus hijos, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Dios, y oramos, Señor, agradeciéndole por todo y en todo. Gracias por su palabra, gracias por su presencia, por escuchar nuestras oraciones y por concedernos las peticiones de nuestro corazón. Padre, gracias, en tus manos estamos. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Padre, hermano, Dios los bendiga a todos. Hay que seguir adelante, firmes en la fe, caminando, confiando en Dios siempre. Y recuerda, Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar. Hay que buscar a Dios en todo tiempo, y cuando vaya a la casa de Dios, vaya con un corazón contento porque se va a encontrar con su Señor. Dios los bendiga, pasen buenas noches a todos y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.